En otras palabras, pierden su valor en el tiempo. No todos los activos, el hecho de que estén dentro del grupo bienes de uso, no significa que van a tener el mismo deterioro o el mismo desgaste. Mucho depende del tipo de activo y cómo lo vas a utilizar, ¿no? A veces pensamos y decimos de que es un bien de uso. Ah, ya, entonces toditos tienen que depreciarse bajo el método de línea recta. Todos, no por el hecho que esté dentro de bienes de uso, todos tendrían que manejarse bajo una misma depreciación. No, debería ser dependiendo al tipo de activo. Pero lamentablemente nos estamos equivocando en esa parte, ¿no? A todos los hacemos bajo el método de línea recta, ¿no? Cuando su funcionalidad de este activo puede ser de diferente forma, ¿no? Es como una maquinaria y equipo. Si tienes tú una maquinaria y esto te produce cierta cantidad de inventarios, entonces mejor sería la depreciación por cada unidad que produce, la cantidad que se deprecia. Que no es lo mismo si produce más o menos la misma depreciación, o sea, medio que no habría un poco de relación por ese lado, ¿no? Pero bueno, manejamos de esa manera y hay que tratar de explicarlo, ¿no? Cuando decimos deterioro natural es por las inclemencias del tiempo. ¿Cuáles son los activos que sufren un desgaste a causa del tiempo? Ahí tenemos a los edificios, donde por el tiempo hace frío, llueve, calor y todo aquello. A veces en La Paz, en un día tenemos las 4 estaciones. No, eso hace de que, pues obviamente, estos edificios puedan deteriorarse, ¿no? Es un deterioro natural a consecuencia del tiempo. Obsolescencia, pueden haber algunos activos, bienes de uso, que por la obsolescencia pueden llegar, obviamente, a ya no ser utilizados por la empresa, ¿no? Ahí tenemos a lo que es equipos de computación. Muchas empresas deberían tener, por el tipo de actividad que tienen, tecnología de punta, ¿no? Es decir, pasa 1, 2, 3 años y la tecnología que ellos tenían ya se vuelve obsoleta. Entonces hay que tratar de mejorar. Entonces, este tipo de empresas necesita de alguna forma adquirir nuevos bienes de uso para obviamente tener una tecnología de o muchas empresas a veces se fijan por la parte cómo muestran hacia afuera, sí, cómo muestran hacia afuera sus ambientes a los clientes, ¿no? Es decir, esos muebles les han durado 10 años, inmediatamente lo venden y compran otro. Entonces la imagen para... Bueno, vamos a esperar a que nuestro amigo Jiménez ya pasa, apague su micrófono. Perdón, licenciado, no me había dado cuenta. Disculpe. Vale. Apaguen su micrófono, por favor. Lo único que les menciono y les digo, muchos compañeros de ustedes están pasando con audífonos, ¿no? Y al hecho de que venga bruscamente algún ruido de cualquier lugar, un poco que molesta a los tímpanos. Entonces tengan un poquito de cuidado. No les digo que llaman la atención ni nada por el estilo, sino un poquito más de cuidado para que no nos podamos destrozar los tímpanos a los compañeros, ¿no? Después, escucha, estemos ahí en problemas. Bien, estamos diciendo entonces de que a veces por la imagen se cambian los bienes de uso. Por el uso, ¿no? ¿Qué activo o qué bien de uso se va desgastando por la utilización que se le da? A veces ahí están los vehículos, ¿no? La maquinaria. Entonces, cada activo, cada bien de uso debería ser depreciado en función a lo que se utiliza. Lamentablemente, no sucede así, ¿no? Estamos encuadrados en un decreto en la cual ese decreto pues nos menciona de cuántos años nos va a durar. Y lo único que hay que hacer simplemente es cumplir.
Hay un claro ejemplo, ¿no? Dentro de los vehículos. Ese decreto nos dice que nos va a durar 5 años. Y eso es mentira, ¿no? Los vehículos nos van a durar mucho más. Ahí estamos viendo inclusive algunos microbuses o buses de la línea 2, por ejemplo. ¿Cuántos años ya están durando? Entonces parecería que el decreto ha pensado más en la parte tributaria que en la misma utilización de estos activos. Pero, ¿qué podemos hacer? Reitero, estamos encuadrados en ese decreto y lo único que hacer simplemente es cumplirlo. Pero ustedes ya saben de que se puede utilizar otros métodos o otra forma de depreciar. Sí, existen, pero para que podamos utilizarlo y eso esté en coordinación con impuestos internos, hay que buscar, pues obviamente, una autorización por este ente, ¿no? Lamentablemente. Porque este decreto lo único que nos dice es que el método es línea recta. O sea, no nos dice, puedes utilizar otros métodos, pero eso necesita pues una previa autorización de impuestos internos. Daría a entender de que este decreto solamente se ha hecho para la parte tributaria y no tanto para la parte contable. Pero bueno, tenemos que seguir, hay que seguir investigando, hay que seguir buscando las formas en las cuales podamos mostrar nosotros la información. No se olviden que la contabilidad tiene que mostrar información confiable, información útil para los usuarios, y así estos usuarios puedan tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus requerimientos. Vamos a la otra parte, que son bienes sujetos a agotamiento. Tenemos ahí a lo que tiene relación a los recursos naturales, ¿no? Ahí tenemos los campos petroleros, los madereros, mineralógicos, agropecuarios, bienes movientes. Estos son bienes que de alguna forma a través del tiempo se van agotando. No es que les echamos agüita y va a seguir creciendo, ¿no? Un poco difícil esa parte. Entonces, pero esto ustedes lo van a ver en lo que son hay materias especializadas. Todo esto que les acabo de mencionar, campos petroleros, madereros, mineralógicos, agropecuarios, bienes movientes, son especialidades de nuestra carrera, de nuestra profesión. ¿Sí? Ustedes pueden ser contadores generales, perfecto, pero especializarse en el área de campo petrolero, por ejemplo. Pueden ser ustedes contadores generales, o contadores públicos, pero especialistas en la parte de la agropecuaria, o en la parte de lo que es lo mineralógico, ¿no? O costos. Son especialidades que hay pocos profesionales que se dedican a estos rubros. Sí, pocos. Pero no vamos a ver nosotros, vamos a ver la parte de los terrenos y aquellos bienes que se deprecian, ¿no? Especialmente este primer cuadrante y el segundo cuadrante. El tercer cuadrante lo voy a dejar para los profesores de las materias especializadas, y que ellos les van a apoyar mucho mejor, y es una gestión en la cual ustedes van a ver todo este tipo de especialidades en nuestra carrera. Como siempre y en cada tema hemos ido manejando la naturaleza de la cuenta, ¿no? Esto en el sentido de que debemos conocer cómo nosotros deberíamos manejar contablemente, cómo nosotros deberíamos efectuar su registro, qué es lo que deberíamos pensar cuando nos hablan de bienes de uso. Es muy lamentable cuando en exámenes, defensas de trabajo dirigido, defensas de proyecto de grado, defensas de tesis, ¿no? Se les pregunta, ¿no? Se les dice, a ver, dígame la naturaleza de las cuentas por cobrar. Y lo primero que ellos se preguntan es, ¿qué es la naturaleza? ¿No? Entonces, hay un desconocimiento total de la naturaleza de cada uno de los rubros, naturaleza de lo que es disponibilidades, naturaleza de las cuentas por cobrar, naturaleza de inventarios, naturaleza de inversiones, naturaleza de bienes de uso, naturaleza de intangibles. Es decir, por cada rubro que nosotros vamos identificando, tiene su naturaleza. Rubro, no estamos hablando de cuentas, ¿sí? Cuando yo hablo, por ejemplo, a ver, naturaleza del rubro de bienes de uso, ya estoy englobando ahí a lo que es terrenos, edificios, muebles, vehículos, ya estoy englobando todo. Cuando digo naturaleza de las cuentas por cobrar, ya estoy englobando a las cuentas por cobrar, letras por cobrar, documentos por cobrar, ¿sí? Entonces,
Hay que conocerlos. Y esto podemos encontrarlo en los textos, podemos encontrarlos en Internet, ¿no? Y inclusive hasta nos pueden ayudar de gran manera a cómo nosotros debemos contabilizar. Bien, dice, para un buen registro, ¿qué debemos conocer? La naturaleza de la empresa versus la naturaleza de los bienes de uso. ¿Por qué? ¿Por qué naturaleza de la empresa? Porque yo debo saber a qué se va a dedicar la empresa. Porque no es lo mismo una empresa comercial que una empresa industrial. Obviamente la empresa comercial y la empresa industrial, ambos van a necesitar muebles y computadoras. Eso es lo mínimo que debería tener una empresa, ¿no? Pero no puedo estar hablando de decir, a ver, una empresa comercial que necesita maquinaria. Ahí ya no, ¿no? Ahí no tiene sentido. ¿Quién necesita la maquinaria? Es una empresa industrial. Correcto. Tal vez la empresa comercial solamente con tener muebles y tener sus computadoras y por ahí, ¿no? Un vehículo para la distribución de sus productos, hasta ahí creo que es suficiente. Y si tiene para trabajar con su empresa sus propios ambientes, excelente edificaciones. Pero no puede tener pues, maquinaria, ¿no? La que tiene que tener maquinaria es una empresa industrial. Entonces, mucho depende de la naturaleza de la empresa para elegir los bienes de uso que tiene que utilizar. Bien, dentro de los bienes de uso, vamos a decir código. Eso viene de acuerdo a la nomenclatura de cuentas que tenga la empresa. Título, dependiendo de la actividad. Entonces, ese título viene a decir, por ejemplo, ¿no? Bienes de uso. Otros libros le llaman activos fijos. Según las normas internacionales, se los llama propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Y dentro de cada uno de estos podemos hablar de terrenos, muebles, computadoras o equipos de computación, muebles en series, maquinaria y equipo. Entonces vamos a ir identificando en el título dependiendo de lo que queramos. Concepto. Dice, esta cuenta registra y controla los bienes muebles que posee y controla la empresa. Aquí algo clave, que esto tiene relación con las primeras láminas que hemos ido estudiando, ¿no? Dice que posee, es decir, ya lo ha comprado, ya lo ha adquirido. No voy a registrar dentro de bienes de uso algo que recién voy a comprar, no. La empresa ya lo compró, un documento de por medio que hace que la empresa tenga el control de ese activo. Y mucho más importante, acá, que me genere beneficio económico futuro, es decir, que me haga generar dinero. Entonces uno se pregunta, a ver, los muebles, ¿cómo puede hacerme generar dinero? No estoy hablando de venderlo los muebles, ¿no? No. Se supone que estamos comprando los muebles, estoy dando un ejemplo de muebles en series, hemos comprado los muebles para usarlos, ¿sí? No están disponibles para la venta, tienen una duración por más de un año. Entonces son condiciones que he utilizado para registrarlo como un bien de uso. ¿Cómo me llega a generar un beneficio económico en el futuro? A través de la utilización de estos muebles. No se olviden que la empresa ha invertido en estos bienes de uso y para recuperar lo que ha invertido, pues tiene que utilizarlos. ¿No? Es una inversión que hace la empresa, no los dueños o los socios o accionistas. ¿Sí? Los socios accionistas invierten en la empresa. Ahora, la empresa tiene que invertir en bienes de uso para que pueda desarrollar su actividad y a través de la utilización nosotros rescatar, reponer lo que se ha invertido en algún momento. Movimiento de la cuenta. Ahí tenemos las dos columnas, el debe y el haber. Es decir, ¿cuándo yo debería registrar en el debe? Por las compras efectuadas de los bienes de uso. ¿Cuándo también deberías registrar en el debe estos bienes de uso? En la actualización de valores utilizando el índice de actividades de fomento a la vivienda. O en su defecto, tal vez algunas diferencias que sean favorables para su regularización. Puede ser. Ahí tenemos el caso de lo que es la revalorización de los activos fijos, ¿no?
que es la norma contable número 4. ¿Cuándo debo registrar en el haber? En el haber yo debo registrar cuando se efectúan los retiros efectuados. Ahora, cuando decimos retiros efectuados, estos retiros pueden ser o por la venta, ¿sí? O porque el activo ya no sirve. Entonces, tengo que hacer el retiro. Para hacer el retiro, lo tengo que contabilizar en el haber. También se puede registrar en el haber cuando se hace el proceso de la actualización. Pero esto en el caso de que las UFDs empiecen a disminuir. A ver, ustedes han debido escuchar el año pasado, más o menos por el 10-11 de diciembre, la suspensión del ajuste por inflación, ¿no? ¿Y por qué el Colegio de Auditores ha hecho una resolución queriendo suspender la actualización por ajuste por inflación? Si ustedes se fijan, las UFDs del mes de diciembre, a partir del 11 para adelante, las UFDs han ido disminuyendo. Entonces, al disminuir, el proceso de actualización nos va a dar un decremento, ya no un aumento, ¿no? Ya nos va a dar un decremento. Y ese decremento, fíjense, si nosotros en el incremento, ¿cómo hacíamos? A ver, decíamos bienes de uso contra AITB. Ah, ya, eso es por la actualización, perfecto. Aumentabas tu activo, pero a la vez generabas un ingreso con esa AITB. Pero imagínense un decremento, ¿cómo vendría a ser el asiento contable? Sería lo contrario. Tendría que ser AITB contra bienes de uso. Pero fíjense, estoy disminuyendo mi bien de uso y estoy generando un gasto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Colegio de Auditores? Con esa resolución, suspendiendo el proceso de actualización, ha hecho de que las empresas no actualicen, sino actualicen para no generar gastos. Y se mantengan con ese importe, esos bienes de uso. O actualizar hasta el 11 de diciembre del año 2020, ¿sí? Hasta esa fecha actualizar y no actualizar del 11 hasta el 31. ¿Por qué? Porque las UFDs han sufrido una disminución, lo que va a provocar un gasto. Pero impuestos internos, hay nuevamente impuestos internos, ¿sí? Un poco que le favorece esta suspensión de impuestos internos. ¿Por qué? Porque al generar gastos, haces de que se incremente el gasto, tenga menos utilidad y pague menos impuestos, ¿no? Un poco que por ese lado le puede convenir impuestos internos, ¿no? Ya estamos hablando desde un punto de vista tributario. También podemos contabilizar en el haber por las diferencias desfavorables. O sea, no solamente hay diferencias favorables, sino que también hay desfavorables y pueden haber en los revalúos técnicos. Cuando se hace un revalúo técnico en base a la norma contable número 4, que lleva como título revalorización técnica de los activos fijos, no solamente puede darme algo favorable, sino que en algunos casos puede darme algo desfavorable. Y al decir desfavorable, tengo que disminuir mi bien de uso. Y es por eso que lo registramos en el haber. Saldo a presentar. El saldo a presentar va a ser deudor por ser un activo. La exposición en los estados financieros, por su naturaleza o por el tiempo de realización. Cuando decimos por su naturaleza, tiene varias subclasificaciones, ¿no? Desde disponible, cuentas por cobrar, inventario, hasta lo que ustedes conocen. Pero si nosotros presentamos estados financieros, especialmente el balance general, por el tiempo de realización, ahí solamente tiene dos grupos, corriente y no corriente. Entonces, mucho depende de cómo queremos presentar y exponer los saldos de nuestras cuentas. Este tipo de activos generan depreciaciones, tomando como base los años de vida estimados. O sea, cuando hablamos de bienes de uso, ya sabemos que estos bienes de uso, primero la empresa los tiene que comprar. Y hay un documento en el cual nos tiene que decir que nosotros vamos a controlar ese activo. Pero no solamente, o sea, esa es la parte inicial, ¿no? La parte inicial. Yo compro muebles, me dan la factura, esos muebles los llevo a mi empresa, ¿sí? Entonces ya los poseo, esos muebles, ya están en mi empresa. Ahora, ¿los controlo? Sí, porque he comprado con factura en la cual la factura me está dando el control total de esos bienes de uso. Entonces, ese es en la parte inicial. Ahora, en la parte siguiente,
en el momento posterior, que mayormente es al cierre del ejercicio, no nos tenemos que olvidar de que este tipo de activos generan depreciaciones. Y para hacer la depreciación, yo tengo que tomar en cuenta los años de vida útil estimados, que reitero, están en el decreto 24051 en el anexo del artículo 22. El único que no se va a depreciar es tesoro. ¿Sí? Todos los demás bienes de uso sí se van a ir depreciando. Ya sabemos por qué. Por un deterioro natural, por obsolescencia o por el uso. Pero tomando en cuenta los años de vida útil que nos encuadra el decreto supremo. Y en este mismo decreto supremo nos dan el método de depreciación, que es el de línea recta. Puede utilizarse otros métodos, nos menciona este decreto, pero tiene que haber una autorización por parte de impuestos internos. A ver, ¿quién me puede decir por qué yo tendría que pedir autorización a impuestos internos? No se olviden que las depreciaciones son gastos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tendría que pedir una autorización a impuestos internos para utilizar otro método distinto al cual me dice este decreto? A ver, ¿quién me puede decir? Porque la empresa podría generar una depreciación en demasía, licenciado, que afectaría al resultado del ejercicio Ya, estamos o viceversa. estamos cerquita, muy bien, está muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? A ver. A ver. Bien fácil y esto para todo. El decreto supremo 24051, ¿qué título lleva? A ver, ¿qué título lleva el decreto supremo 24051? A ver, dígame. Reglamento del impuesto sobre las utilidades de las empresas. No es reglamento. No sé, El título es... ¿no? Vamos a La silenciar mamá a Yamil. Yamile Márquez, vamos a silenciar.
A ver, ese decreto lleva como título Impuesto sobre las utilidades de las empresas. Y bueno, claramente dice, ¿no? Impuesto, un impuesto que yo tengo que sacar sobre las utilidades que lleguen a generar las empresas. Perfecto. Entonces, solamente cuando las empresas tengan una utilidad, yo tengo que calcular y pagar el impuesto. Ahora, ¿de dónde viene la utilidad? ¿De dónde viene la utilidad? Viene a consecuencia de que los ingresos son mayores a los gastos. Entonces, este decreto me está diciendo, con este tipo de ingresos y este tipo de gastos, tú vas a obtener esta utilidad. Y de esta utilidad, tú vas a sacar el impuesto. Entonces, si este decreto me dice que para calcular la depreciación como gasto, tú tienes que utilizar el método de línea recta y utilizas ese método, eso significa que ese gasto va a formar parte de tu utilidad. Pero si tú utilizas otro método que no está enmarcado dentro de este decreto, pues obviamente ese gasto por depreciación por otro método ya no tiene que formar parte de tu utilidad. Lo tienes que sacar. Afuera esta depreciación calculada por otro método no sirve, a otro ladito. Entonces, ingreso menos gasto, seguramente vas a tener más utilidad y seguramente vas a pagar más impuestos. Entonces, y a la pregunta a lo que les iba, ¿por qué yo necesito que impuestos me apruebe otro tipo de método de depreciación? Una vez que el impuestos me apruebe, porque tengo que justificar, no es simplemente, por favor, apruébemelo, ya está, no tengo que justificar y todo aquello. Una serie de requerimientos que solicita también la parte tributaria. Entonces, una vez que me aprueben, ¿qué implica eso? Que al aprobarme, está autorizando de que al utilizar otro método, pero que está aprobado, el gasto por depreciación sea parte de la utilidad. Entonces, mientras no esté autorizado, no puede ser parte de la utilidad. Pero cuando esté autorizado, va a ser parte de la utilidad. Ya voy a poder decir ingreso menos gasto, y dentro de los gastos ya está la depreciación, pero depreciación por un método diferente, pero que está aprobado por el gasto. De ahí viene el nombre, mis estimados compañeros, de gastos deducibles y gastos no deducibles. El gasto deducible es aquello que está dentro del marco del Decreto Supremo 24051. Y los gastos no deducibles son aquellos que están fuera del marco de este decreto. Deducibles porque van a ir a deducir tu impuesto. No deducibles porque no van a formar parte del cálculo del impuesto. Y eso es lo que debemos conocer y eso es lo que debemos hacer. Nunca olvidarse eso, por favor. Reconocimiento inicial, es decir, en el momento de la compra. ¿Cómo reconocer en el momento inicial? Ahí viene la pregunta. La base para el reconocimiento es el costo. ¿Se acuerdan? Es igual que inventarios, ¿no? Es igual que inventarios. ¿Cuál es la base? Es el costo. Ahora, en los bienes de uso, ¿cuál sería el costo? Si yo compro computadoras y los he comprado por 1.000 bolivianos con factura, entonces el costo de esas computadoras serán 1.000 bolivianos. Eso es lo que me ha costado realmente. ¿Qué dice? El 87% de 1.000. Correcto. El costo de esas computadoras solamente tendrían que ser el 87%. Entonces esa es la base para mí. Si no hay más costos incidentales o costos relacionados a la compra o a la adquisición de estos bienes de uso, entonces ese costo, ese 87%, yo lo contabilizo. Pero muchas veces en algunas transacciones u operaciones hay descuentos, rebajas, ¿no? Hay,
Ahí. Y la pregunta es, ¿se contabiliza esos descuentos o esas rebajas? No, licenciado. ¿Se contabiliza? Sí, licenciado. Dicen que sí. A ver. No, licenciado. Exactamente. Es igual que inventarios, no se olvide. Los descuentos, rebajas y otros similares no se contabilizan. Es decir, si en este momento hay una rebaja, por decir desde el 10%, ese 10% no se contabiliza. Solamente se contabiliza lo efectivamente pagado. ¿Cuánto estás pagando por ese bien? Por eso solamente vamos a registrar. Ahora, habrá algunos costos incidentales, puede existir, depende del tipo de bien de uso, ¿no? Pero si en este momento nosotros tenemos una empresa, por decirte, por el Prado, hemos abierto una empresa y necesitamos muebles. Y los muebles yo lo voy a ir a comprar de la Murillo. ¿Habrá existido algún costo adicional? No, ningún costo adicional. Alguien me dirá el transporte, pero el transporte será material como para que yo pueda inflar mi activo. Que no es lo mismo decir, estoy importando muebles para mi empresa, porque me gusta buena calidad. Entonces, el hecho de importar, ¿qué significa? Significa que tengo que pagar impuestos, desaduanizar esos muebles, ¿sí? Pagar transporte, porque necesariamente yo tengo que utilizar el transporte para sacar de aduanas y llevarlo hasta mi empresa. Entonces, sí, esos costos, ¿no?, que son necesarios para que estos bienes sean utilizados, ¿sí?, van a formar parte del costo del activo por materialidad. Porque imagínense, ¿qué tal si me compro 2 escritorios más sus sillitas de la Murillo al Prado? ¿Cuánto me va a cobrar? Unos 30 pesos. ¿Valdrá la pena incrementarle 30? Porque imagínense, a ver, para que un poquito podamos razonar todo. Mi mueble me he comprado en 1.000 bolivianos, ¿sí? En 1.000 bolivianos. Vamos a olvidarnos un poquito de la parte tributaria. Lo que quiero que me entiendan es lo que voy a explicar. Me he comprado en 1.000 bolivianos los muebles. El transporte me ha cobrado 30 pesos. 1.030 entonces, ¿no? Lo que estoy pagando. Pero ahora la pregunta es, ¿lo contabilizo como 1.030 a mi bien de uso? Y yo les digo, no, ¿para qué? Esos 30 mejor lo llevo a gasto. Y solamente los 1.000 lo contabilizo como muebles. ¿Por qué? Porque si, fíjense jóvenes, porque si yo lo llevo como 1.030 a todo, a los muebles, de esos 30, ¿cuánto va a ser la depreciación? Si calculamos, ¿no? Si calculamos esos 30 bolivianos dividido entre los 10 años, me va a dar a 3 bolivianos cada año su depreciación. ¿Qué prefiero? ¿Depreciarlo 3 bolivianos cada año o de golpe llevarlo los 30 como gasto? ¿Qué dice? Como gasto, Lice. Como gasto, licenciado. Es mejor como gasto, ¿verdad? Así te estás evitando de hacer el proceso de la depreciación de este transporte que hemos utilizado. No tiene sentido, ¿no? 3 bolivianos cada año. Mejor los 30 nomás a gasto y yo mantengo los 1.000 de mis muebles. Ah, pero no es lo mismo decir 3.000, ¿no? ¿O será lo mismo?
No, ya no es lo mismo. Sí, ya no es lo mismo. Entonces, fíjense cómo cambia la percepción cuando nosotros vamos incrementando el valor. Por eso el costo incidental tiene que ser obviamente un juicio razonable de lo que tú vas a incrementar en estos activos. Porque igual va a ir al gasto, ¿no? Sea como gasto por transporte o sea como gasto por depreciación, igual va a ir al gasto. La idea es cuánto voy a llevar al gasto. Si vale la pena que yo incremente el valor al activo para que esto vaya de cuenta gota como depreciación o lo llevo de una vez al gasto. ¿Cuánto siempre me va a afectar? Y ahí utilizamos el principio de materialidad. A ver, vamos a leer materialidad. Permítanme. Todo tengo que decirles, porque si no van a estar hablando, ya no, el licenciado Gutiérrez no nos ha dicho nada, no nos ha enseñado nada. Para él todo es blue, van a estar diciendo después, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué dice el principio de materialidad? Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, deben necesariamente actuarse con sentido práctico. Ahí me está diciendo, ¿no? Actúa con sentido práctico, me está diciendo. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? A ver, ¿valdrá la pena que esos 30 yo lo vaya a incrementar a mi activo? ¿Va a cambiar en algo o enormemente va a cambiar mi situación financiera? ¿Sí? No, no lo estoy mostrando en pantalla, me están colocando en el chat, no se ve lo que está leyendo, no, estoy dando lectura de la norma, no los estoy mostrando en pantalla. Entonces decíamos, esos 30 bolivianos que yo quiero incrementarle al valor de la compra de mis muebles, porque me lo ha trasladado de la Murillo a la Prado, ¿sí? ¿Valdrá la pena que yo incremente su valor? ¿Cambiará o distorsionará si no incremento su valor? Han visto de que no. Entonces yo tengo que utilizar un sentido práctico y decir, a ver, de los 30 en los 10 años, cada año la depreciación va a ser 3, 3, 3. ¿Me va a afectar en eso en mi estado de resultados? ¿Me va a afectar eso a mi utilidad? Yo creo que no. Mejor al gasto y así me olvido de estar depreciando esos 30 bolivianos. Sentido práctico. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponde en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. Claramente nos está diciendo, no hay un valor, no hay un porcentaje en la cual nosotros vamos a decir esto es material o no es material. Porque esos 30 bolivianos hemos determinado de que no es material, que vaya todo al gasto y pare de contar. ¿Sí? Pero no hay, fíjense, no hay un parámetro en el cual yo tenga que guiar. ¿Qué es lo que me dice? Utilice o actúe con sentido práctico. Utilice su juicio profesional. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, igual es en inventarios, ¿no? Igual es en inventarios. Entonces, nosotros para determinar un costo incidental tenemos que aplicar este inciso, un principio contable, el inciso L de la material. Ah, otra cosa sería 30.000 bolivianos, ¿no?
Otra cosa es 30.000. Para mí eso ya es material. Entonces, no. Es material y 30.000, si yo lo llevo al gasto, eso me va a afectar al resultado del ejercicio. Así que no. Mejor esos 30.000 que vayan a formar parte del costo del activo y que en cuentagotas me lo vas a ir trasladando cada año como depreciación. Ya no va a ir como gasto por transporte, sino que ahora vaya como gasto por depreciación en los 10 años. ¿Listo? Porque el importe es material, es significativo. ¿Se ha entendido, cuates? Sí, licenciado. Eso es. Perfecto. La idea es que ustedes puedan aplicar. Yo he aplicado normativa y está. Les he leído en extenso todo el principio. Y yo me he pegado al principio para darles el inciso B. Obviamente, aquí ya no puedo decir, y aquí viene el criterio, ¿no? Si yo estoy pagando impuestos, porque sí o sí tengo que pagar impuestos para que este activo sea usado, no puedo decir, pues en este caso, no, esto no es material o es material. No, eso es una normativa tributaria en la cual tengo que aplicar, por lo tanto, eso tiene que ir nomás a formar parte de lo que es el costo de mi activo. Porque estoy cumpliendo con una normativa, con una norma tributaria. Lo que acabamos de mencionar puede aplicarse a transportes, a manipuleo, algunas de esas otras cosas, ¿sí?, que necesitan nuestro bien de uso para que llegue a nuestra empresa y pueda ser utilizado. Pero cuando hablamos de aranceles de importación, nuestros impuestos, pues obviamente ahí tenemos que determinar cuánto es el importe, si corresponde el importe para que vaya a la parte del activo. Fíjense. Bastante criterio. A ver, actualización, ¿sí? Reconocer los efectos de la inflación aplicables desde el momento de la compra. A ver, ¿cómo es eso? Desde el momento de la compra. Cuando nosotros ya compramos un bien de uso, ya sabemos que de aquí a un determinado tiempo va a ser afectado por la inflación. Y si ustedes han leído la norma contable número 3, ¿no? Y aquí está mi norma contable. Se los voy a leer la parte de lo que son las definiciones. ¿Ya? ¿Dónde está esta partecita? Aquí está. Rubros no monetarios. Dice, dentro de las definiciones de mi norma contable número 3, el inciso I, rubros no monetarios. Son los que conservan su valor intrínseco en épocas de inflación. Hasta ahí. Hasta ahí. Son los que conservan su valor intrínseco. ¿Y los bienes de uso conservarán este valor intrínseco? Pero lo primero que uno se pregunta es, ¿qué es valor intrínseco, no? Entonces, para entender esta parte, decimos, a ver, hemos comprado el 2 de enero un mueble. Perfecto, lo hemos comprado, ya lo tenemos el mueble, bien registrado, todo aquello, ya. Del 2 de enero lo hemos utilizado hasta el 31 de diciembre. Pregunta, ¿ha cambiado su estructura esos muebles? Es decir, ¿ha crecido? ¿Es más ancho? ¿O es más delgado? ¿O ha disminuido su dimensión? ¿Estructuralmente habrá cambiado algo? Pregunta. ¿Qué dicen, compañeros? No, Lice. No. No ha cambiado, la estructura no ha cambiado para nada desde el 2 de enero al 31 de diciembre. Su estructura. Lo que sí ha cambiado es el término monetario. Porque en el momento de comprar, lo has comprado en 1,000,
Pero al 31 de diciembre ya no es 1.000, y es un poquito más de los 1.000. Pero la estructura no ha cambiado para nada. A eso se le llama valor intrínseco. ¿Sí? Se los voy a volver a leer. Son los que conservan su valor intrínseco en épocas de inflación y, por lo tanto, deben ser reexpresados en moneda constante para reflejar dicho valor. Caso típico lo constituyen los activos fijos, inventarios en general y todas las cuentas de resultado y patrimonio. Aquí en la norma ya nos está diciendo cuáles son aquellas cuentas que conservan su valor intrínseco, es decir, que no cambia para nada la estructura de ese activo. Lo que sí va a cambiar son los importes, porque han sido afectados por la inflación. Inciso D. Incremento por revalorización. Dice, es la diferencia entre el monto total revalorizado y el valor residual de un bien de uso sujeto a revalorización. Aquí la pregunta es clara. ¿Cuándo hago la revalorización? Y eso es en función a la norma contable número 4. Ya les he dicho que lleva como título revalorización técnica de activos fijos. ¿No? ¿Qué más van a tardar en buscar la norma? Porque son alrededor de 2 hojitas. Y eso hay que leer una nomás, porque la primera es la introducción, los considerando, y la última es la aprobación. O sea, hay que leer la del medio, y ahí para de contar cuánto tiempo les va a dar. Entonces, fíjense, ¿cuándo hago la revalorización? Cuando los activos ya han cumplido con su vida útil. Los muebles los he comprado hace 10 años atrás, pero todavía están en buenas condiciones. Todavía puede servir a la empresa. Ah, perfecto. Entonces, si todavía va a servir a la empresa, contratamos una persona que sea expertise en la materia, en lo que son los muebles, y que esta persona me diga cuántos años más lo voy a utilizar y al momento de ser revalorizado, cuánto es el valor de esos muebles. Ese profesional, ese perito independiente me tiene que decir, bajo bases técnicas, cuánto tiempo más lo voy a utilizar. No me puede decir 10 años. Porque si me dice 10 años es como un activo nuevo. No, ya lo he usado 10 años. Por más que esté en buenas condiciones, pues seguramente este perito me va a decir 5, 6, 7 años, no sabemos, dependiendo de cómo está ese activo. Ahora, lo más importante, este perito también me tiene que decir cuánto es el valor, cuánto me está costando al momento de efectuar su revalúo, cuánto está ese mueble. A ver, imaginémonos, hace 10 años yo esos muebles los he comprado con 1.000 bolivianos. Ya, estoy manejando simplemente para que me puedan entender. Hace 10 años esos muebles los he comprado en 1.000 bolivianos. Perfecto, hace 10 años. Ok. El perito, el expertise, va a decir ahora, en función a bases técnicas, en función a lo que es la estructura de ese activo, me va a decir, ahora estos muebles, según en el estado en que está, si usted quiere venderlo, le va a costar 500. Entonces ya me está diciendo cuánto es el valor que costaría en ese momento como si fuese un activo que quiero vender. Entonces tendría que estar registrado a ese valor, a esos 500. ¿Y cómo lo voy a contabilizar? Yo tengo muebles y enseres, 1.000 bolivianos. Como ya les he utilizado 10 años, depreciación acumulada, 999. Valor residual, 1, ¿verdad? Valor residual, 1. Pero ¿qué es lo que me está diciendo el perito? Estos muebles van a costarte ahora a esta fecha 500. Como yo ya tengo 1, ¿cuánto me falta incrementar? Me falta incrementar 499.
Por eso aquí dice, es la diferencia entre el monto total revalorizado. El monto total revalorizado es el importe que me da el perito, 500. En su contabilidad, usted debería tener 500. Y dice, es la diferencia entre el monto total revalorizado y el valor residual de un bien. ¿Cuál es el valor residual de un bien de uso? Es el activo menos su depreciación acumulada. Entonces yo lo que tengo que hacer es, si el perito me dice, este activo tiene 6 añitos más, los vas a utilizar y 500 bolivianos cuesta en este momento. Perfecto. Entonces mi contabilidad tiene que estar los 500. Sí, agarro mi contabilidad y digo, mis muebles en serie serán 1000 menos mi depreciación acumulada de 999, valor residual de 1. Solamente tengo 1 y el perito me ha dicho 500. ¿Cuánto me falta contabilizar? 499. Entonces, esa diferencia de 499 es esto lo que estamos diciendo en el inciso D. Y voy a decir bienes de uso contra reserva por revalúo técnico, 499. Cosa de que fíjense, cuando se mayorice, yo voy a tener en mis bienes de uso 1499 menos la depreciación acumulada, 999, ahí voy a tener los 500 bolivianos como valor residual, que es el mismo importe que el perito me ha proporcionado. Ese es el lazo de negociación. ¿No? Que lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico. ¿No? ¿Qué más tenemos? A ver. Reconocimiento posterior. Esto nos va a llevar un montonazo de tiempo. A ver. Preguntas hasta aquí, mis estimados compañeros. ¿Alguna duda por ahí que tenga? Se ha entendido, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Por ejemplo, para hacer la revalorización de los muebles, de los bienes de uso, ¿Ya? o sea, antes de hacerlo, ¿debo informar a Impuestos Nacionales que voy a proceder a la revalorización o no? Que muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso desde un punto de vista tributario. No es necesario el hacerles dar a conocer a impuestos internos que estamos haciendo un revalúo. No es necesario. Pero si estamos haciendo un revalúo, eso significa que vamos a utilizarlo un par de años más, después de los 10 años que me dice ese decreto, ¿no? Entonces, como pueden ver, si yo utilizo un par de años más, después de los 10 años que me ha mencionado el decreto supremo, ¿estoy dentro o fuera del margen de este decreto? ¿Está dentro o fuera? Porque el decreto me ha dicho 10, pero ahora el perito me ha dicho, por decirles, 5 añitos más, entonces ya sería 15. ¿Estoy dentro o fuera del margen de este decreto? Fuera del margen. Fuera, Estamos fuera del margen de este decreto. Por lo tanto, las depreciaciones que yo realice a estos activos fijos revalorizados son gastos no deducibles, no forman parte del impuesto a las utilidades. ¿Solo se puede revalorizar una vez, Lice? No, puedes hacer la cantidad de revalorizaciones que tú quieras, pero eso mucho depende del activo. No por decirte, con muebles y enseres, que seguimos en el caso. La primera revalorización, ¿qué nos ha dicho? 6 añitos más va a durar. Ya, perfecto. Lo hemos seguido utilizando 6 años más y todavía están más en condiciones. Vuelvo a contratar al perito. El perito ya no me puede decir otros nuevos 6 años más. Seguramente me dirá 3 años más. Perfecto, voy a volverlo a utilizar. Cosa de que al final ya no voy a poder pues contratar nuevamente al perito porque ya de alguna forma le he sacado el jugo a esos muebles. ¿No? Entonces, mucho depende de la forma en que se llegue a revalorizar. Pero la revalorización tiene que ser por personas especializadas en la materia.
no puede ser cualquier tribilín. Ni nosotros. ¿Sí? Nosotros no somos expertos en hacer revalorizaciones. Si ustedes ven la malla curricular de nuestra carrera, en ninguna parte dice perito en revalorizaciones, ¿no? Si queremos revalorizar vehículos, tenemos que contratar a uno que sepa de vehículos y que tenga formación académica, ¿no? Ahí tenemos un técnico automotriz, no sé cómo la cuestión. Si quieres revalorizar muebles, también tiene que ser obviamente una persona que haya tenido formación académica y entendido en la materia. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo voy a justificar? A ver si en algún momento viene la auditoría y dice, ¿ustedes han hecho un revalúo? Sí, perfecto. Ah, qué bien, han hecho un revalúo a sus muebles, a sus vehículos. Sí, perfecto. Muéstrenme el currículum de la persona que ha realizado esta revalorización. No, era de aquí, de la Puma, yo lo mostré. ¿Tiene validez? No, no tiene validez. Pero si yo le traigo el currículum que ha tenido formación académica, mínimamente técnico medio, ¿no? Porque ahora hay técnico medio en la parte de electricidad, en la parte de automotriz, en la parte de carpintería, electricidad, hay. Entonces, eso de alguna manera respalda el contrato que yo estoy realizando con esta persona. Pero no puedo decir, no, voy a traer de aquí de la Pumaya y él me ha dicho esto y esto. No, no justifica. Porque el pago que se le va a realizar a este perito va a ir al gasto. Y ese gasto tiene que estar bien justificado para que forme parte del impuesto sobre las utilidades. Y mucho mejor si es facturado, ¿no? ¿Alguna consulta más? A ver, dice un compañero en la mañana preguntaba si los terrenos dedicados a la agricultura pierden con el tiempo su valor. Eso ya sería, como les decía, una especialidad. Eso ya hablaríamos en contabilidad agropecuaria, agrícola, sí. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si la empresa se dedica, por ejemplo, a ver, con relación a las cañas de azúcar. Primero hay que sembrar la caña, ¿correcto? En medio año tiene que crecer eso. Entonces, esos terrenos están siendo utilizados para el desarrollo del producto, para vender la caña. En el tiempo, esos terrenos, tanto cosechar, pues de alguna forma no pierden el valor del costo del terreno, sí. Lo que pierden es la forma de cómo utilizarlo. Porque tienen que tener un tiempo de espera para que la tierra pueda de alguna manera descansar, ¿no? Y posteriormente pueda rendir más frutos. Porque si todo es sembrar, cosechar, sembrar, la tierra se va a perder, la tierra ya no va a generar el mismo producto de calidad que pueda llegar a generar que generaba anteriormente. El valor del terreno no va a cambiar. Pero sí, obviamente, en la tierra que se utiliza, sí, va a deteriorarse si es que no hacemos el debido cuidado. Entonces, aquí debemos separar dos cosas. El valor que te ha costado el terreno y la utilización que le das a la tierra de ese terreno. Que tienes que hacerle mantenimiento, que tiene que haber un breve descanso, que tienes que ponerle abonos, que tienes que ponerle un montón de cosas. Pues obviamente ahí ya cambia la figura. Contabilidad agrícola y ganadera. ¿Quieren un poquito más? NIC 41. Norma Internacional de Contabilidad 41. Bien, compañeros, colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Nos vemos el día jueves para continuar con bienes de uso. Que tengan un buen día y hasta luego, compañeros. Se cuida, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao.